Somos la Asamblea de Trabajadores de Numax, los 69 trabajadores y trabajadoras que quedamos de los 250 que componían la plantilla en enero de 1977, cuando la dirección respondió con una carta de sanción colectiva y 13 despidos a los paros iniciados en apoyo a la plataforma reivindicativa. Desde aquel día hemos vivido muchas cosas. Una huelga de cerca de 3 meses de duración, justo en el momento en que desde todas partes y con todas las voces y acentos se predicaba la paz social. Para que el capitalismo español pudiera superar, sin quebranto ni ruptura, el trauma del paso del franquismo a la democracia burguesa. Una ocupación de 3 meses en defensa del puesto de trabajo contra el expediente de crisis y la suspensión de pagos, con que nos amenazaban los propietarios de la empresa. Y a partir de aquel momento, un largo proceso en el que hemos pasado del control a la gestión de la fábrica. Y hemos demostrado a todos, comenzando por nosotros mismos, que el trabajador es algo más, mucho más que un mero robot encadenado a la máquina, que es un ser capaz de pensar, coordinar, planificar y dirigir. No ha sido fácil. Todos nos hemos visto obligados a romper los esquemas mentales que desde siempre, desde que nacimos, incluso antes de nacer, nos han inculcado. La obediencia, el respeto a la propiedad privada, el servilismo, la ignorancia, el egoísmo individualista, el desconocimiento de nuestra fuerza y 1000 cosas más. Y no siempre lo hemos conseguido. Pero hemos dado muchos pasos, hemos avanzado cantidad y no pensamos retroceder. Hoy, 3 de mayo de 1979, al cabo de 2 años y medio de lucha, cuando el capital se prepara a expulsarnos de nuestra fábrica y nosotros nos disponemos a defendernos, comenzamos el rodaje de esta película que pretende explicar a todos los trabajadores nuestra historia, nuestros aciertos y también nuestros errores, para que unos y otros nos sirvan a todos en el largo camino que debe conducirnos a la abolición del trabajo asalariado, a la instauración de una sociedad sin explotadores ni explotados, sin burocracia ni dirigentes, en la que cada cual reciba según sus necesidades. Se trata de una película hecha por nosotros mismos, con nuestros propios medios, pagada con las 600.000 pesetas escasas de la caja de resistencia, y de la que sabemos el principio, pero desconocemos el final. Ahora no sabemos si conseguirán echarnos, lanzarnos al mar de parados que necesita la reestructuración capitalista, pero aunque así fuera, la lección y la experiencia no morirán. Como decían los trabajadores y estudiantes del Mayo francés, esto no es más que el comienzo, continuamos en el combate. Numax presenta Perdonen si me equivoco, pero sus caras me resultan conocidas, familiares, diría incluso. Ustedes son... Herr Herr Otto. ¿Y usted? Señor Pere de Jaume. Ya decía yo. Esas caras. Yo he visto sus retratos colgados en la fábrica. Ah, la gran familia de la industria, los fundadores de Numax. Mi admiración, señores. Hicieron ustedes una gran cosa, una gran obra. Precisamente estaba yo citado aquí con el señor Arqué para ultimar los detalles de la operación. Pero siéntense, por favor. Gracias. Y si ustedes me lo permiten, tendría mucho gusto, un gran honor en sentarme con ustedes. Por supuesto. ¿Y de qué operación se trata, señor Pere? Pere de Jaume. Pues se trata precisamente de la compra de Numax. ¡Oh! Una gran fábrica. ¿Qué duda cabe que lo fue? Nuestros ventiladores se vendían en el mundo entero, señor Pere de Jaume. Pero, desgraciadamente, ya no es así. Desde que ustedes se fueron... ¡Nos fuimos! ¡Nos arrinconaron! ¿Verdad, Otto? Sí, Fritz. La legislación nacionalista de los primeros años del caudillo. ¿A quién? A pesar de todo, Dios tenga en su gloria.
¡Por el caudillo! Por el caudillo. Por el rey. Por el rey. Por Adolfo. Señores. Adolfo Suárez. 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 Adolfo Suárez. Suárez. Pues como le decíamos, señor Berre de Jordi. Pues como le decía, la legislación nacionalista del señor Franco nos obligó a convertir la fábrica En una sociedad anónima, con el señor Arque y el señor Torrens, quienes al final nos fueron dejando de lado. Fue una verdadera lástima. Esa legislación del caudillo fue un error. Nuestro destino y nuestro futuro está en Europa. Pero en fin, la verdad es que el señor Arque y el señor Torrens no estuvieron a la altura de las circunstancias. Y lamento mucho tener que decirles que Numax ya no es lo que fue. Nuestros ventiladores Se vendían en el mundo entero. Desgraciadamente, señores, las cosas cambian, los hombres envejecen y los tiempos son otros. Amic Pere de Jaume. Pere de Jaume soy yo. Precisamente empezaba yo ya a preocuparme y estaba comenzando a explicar a estos señores mis proyectos respecto a la fábrica Numax. Siéntense, por favor. Las alternativas en este momento están muy claramente definidas y son dos. Alternativa A. Vender a una multinacional, Tornado, por ejemplo. Se puede iniciar la aproximación con la fabricación del aparato cuece-huevos. Una maravilla. Y si las cosas van bien, 100 millones. Y 50-50, naturalmente. Que la operación se complica. Alternativa B. Preparar la suspensión de pagos. No es la primera vez ni la última que se hace. Durante 2 años no se incrementan los sueldos. Alguna gente se irá, no importa. Cubriremos los huecos con gente que cobre poco y tenga un retiro fácil y barato. Mujeres y gente joven. Trabajaremos apoyándonos en las horas extras. Venderemos a bajo precio. Solo pagaremos a los proveedores en la medida de lo estrictamente imprescindible. Trasvases, por otra parte, a las empresas del Banco de Subdesarrollo, AFA, por ejemplo. En fin, ¿para qué voy a contarles la operación? Ustedes montan la inmobiliaria propietaria de los terrenos. Y en un par de años preparamos la suspensión de pagos. 30 millones en mano, ahora. Y después, lo de la inmobiliaria. Y para mí, no voy a engañarles, 200 millones. Al fin y al cabo, asumo yo los riesgos de la operación. Tiene usted razón en todo lo que dice, pero es que son tantos años, son tantas caras conocidas, son tantas bodas, tantos bautizos, que son de la familia ya. Hombre, no me salga usted con esas ahora. Todo está preparado, todo está previsto. Fuerte venta a bajos precios, pocos gastos, inversiones mínimas, las imprescindibles, y un hombre fuerte que controle al personal con mano dura. Lo tengo. Ballesteros, ritmo i treball. Què et sembla, Torrens? Hem passat molts anys en humans. Mira, hi ha treballadors
que van entrar des de que eren petits i avui ja estan a punt de jubilar-se. I és clar, hombre, no los puedo dejar en l'estacada. Però són 30 milions i un solar a l'Eixample, eh? En la estacada ya me gustaría a mí quedarme como ellos. Cobrarán el seguro de paro, 1 año y medio sin dar golpe. ¿No les parece una bicoca? No, sí es verdad esto que dice, pero la legislación actual socialmente está muy avanzada, ¿hay que sí? Bueno, mire, ¿sabe qué le digo? No se ha convencido. Señor Arqué. Aquí.
huelga. Ha comenzado la huelga. Bien, muy bien. No hay ningún motivo para preocuparse. Es el momento de actuar. Ustedes saquen el máximo de stocks posibles y almacénenlos en algún lugar seguro. En la delegación de Madrid, por ejemplo. Y usted, señor magistrado, a lo suyo. Señores, la empresa espera que cada hombre cumpla con su deber. Pues como le decía, amigos míos, las crisis actuales son una sana medida, aunque un tanto brutal, lo reconozco, de saneamiento y de reestructuración de la economía. Nosotros no sabíamos nada en el 1977 de los planes que tenía el capital, pero unas cosas sí que teníamos claras y con el tiempo hemos aprendido bastantes. La plataforma, que eran 5 puntos. Primero, 24.000 pesetas de salario mínimo para el peón. Segundo, 40 horas semanales de lunes a viernes. Tercero, IRTP a cargo de la empresa en un 50%. Cuarto, revisión de todas las cadenas de montaje sobre primas de actividad. Quinto, igualdad de horario en los 3 centros de trabajo que compone la empresa y que la empresa esto solo contestaba con despidos. En una asamblea nos reunimos todos y decidimos ir al paro. De esto ya le hablarán otros compañeros. ¿Qué condiciones de trabajo había en Numax antes de la huelga? Bueno, en aquel tiempo precisamente era un salario mínimo, muy por debajo de todo lo normal. Me parece que éramos una de las fábricas que cobrábamos menos. Y en cuanto a seguridades en el trabajo y todo este tipo de cosas, estaba fatal, ¿no? Si habían máquinas que ya estaban denunciadas a la delegación de trabajo por accidente, por viejas ya, por caducas. Incluso había una máquina que era muy tóxica y hubo bastante problema con ella, pero al final se solucionó con la huelga al quitarla. ¿Cómo y cuándo se inició la huelga? Bueno, la huelga se inició precisamente debido a estos salarios y todas estas cosas, ¿no? Pero fue llevada por 8 o 9 personas que trataron de concienciar a la demás gente de que en esta serie de cosas que estábamos no podíamos seguir así, no podíamos continuar. ¿Cuántos despedidos hubo antes de la huelga? ¿Y qué pasó luego? Bueno, a raíz de estos paros intermitentes que se hizo para seguir con la plataforma del metal, pues entonces la empresa, en represalia, despidió a 9 compañeros, los 9 más representativos para ella, y después despidió a 4 más de cara a que Magistratura, hacer un poco de relleno, por si Magistratura le decía de readmitir a alguno. ¿Cómo os organizasteis antes y también después de la huelga y durante la huelga? Sí. La primera organización fue un correo, que lo llamábamos nosotros el Pásalo, que era una nota escrita donde se convocaba a todos los compañeros de la fábrica y un señor iba recorriendo todas las secciones dando la nota, el aviso, ¿no? Para ponernos en comunicación todos a la hora del bocadillo. ¿Y durante la huelga? Durante la huelga la cosa ya fue más complicada porque se hizo ya un comité de huelga, se hizo entonces unos grupos alternos de trabajo, entonces los comités de huelga se reunían en un bar donde hacían el proyecto, los grupos de trabajo que saldrían durante todos los días, y después se pidió el templo de la Sagrada Familia para tener cabidas todos, y entonces allí ya salían diferentes grupos de trabajo, tales para ir a partidos, recogidas de dinero, etcétera, etcétera. Sabemos que había esquiroles. ¿Cuántos eran más o menos y qué actitud teníais vosotros delante de ellos? Sí, o sea, esquiroles habían, la cantidad no te la puedo decir porque no me acuerdo, eran bastantes. Entre ellos casi todos eran jefes y encargados o jefes de línea. Pero había algún que otro también trabajador de aquellos enchufados que habían entrado por el desk. Entonces, la manera de quitarles de que no entraran a trabajar fue montando guardia. Entonces empecemos a montarlo por la mañana. Después por la tarde porque entraban por la tarde. Después los sábados también, los domingos. Total que teníamos que hacer hasta turnos de noche. Entonces al final los teníamos acorralados en los bares, diferentes de por aquí, esperando un descuido nuestro para entrar, donde nos localizábamos unos piquetes a entrar al bar, a buchararlo delante de todo el mundo, decirle lo que era, por qué lo hacía y todo eso. Así se limitó. Alguna vez hubo algún caso violento, ¿no? Que tuvimos que llegar a alguna acción violenta. ¿Qué tipo de actitud tuvisteis con los despedidos? ¿Hubo acciones de solidaridad, ayuda económica? Sí, o sea, los compañeros que seguían trabajando en ese momento, todavía no habíamos llegado al tope del cierre de la empresa, nos pasaban una cantidad para que pudiéramos mantenerlo mientras tanto. Y entonces se hacían recogida de dinero, hicimos una caja de resistencia con la cual pudimos ir aguantando todas nuestras necesidades. Mientras tanto, la empresa, ¿qué hacía con el material? ¿Qué actitud tuvo frente a la producción y tal? La empresa entonces, ya viendo que aquello iba para más, pues se dedicó a sacar camiones enteros de material bajándolo de precio, muy bajado de precio,
y exigiéndole al comprador que lo comprara al contado. Finalmente, ¿qué actitud tuvieron las centrales sindicales y los partidos políticos antes de la huelga, durante la huelga y después? Sí, pues los partidos políticos, como es natural, los 9, como aquellos que podríamos decir líderes, casi todos pertenecían a algún movimiento que otro. Pero como estaba prohibido, pues todavía no sabíamos muy bien cada uno de dónde se distanciaron, hasta que en una asamblea se empezó a decir de dónde eran. Entonces fue positivo durante toda la huelga, aunque después se chocó por ideologías y hubo un poco de tirantez entre dos grupos que surgieron muy fuertes. Pero de todas maneras, yo creo que fue positivo, ¿no? Los partidos y las centrales, aunque todavía no estaban legalizadas. Bueno, voy a contaros algo que quizás sea digno de mención. Digo digno de mención no por lo bien que salió, sino por que así más o menos se puede dar la gente cuenta de cómo eran las cosas en aquellas circunstancias y en aquellos momentos, ¿no? Y es sobre los juicios de Numas. Digo juicios porque fueron 3, aunque solo se celebró 1, pero con muchos aplazamientos. El primero fue el día 12 de febrero. Nos presentamos en magistratura y resulta que nos habían asignado magistratura, o sea, pero no, el magistrado no existía, no había magistrado en aquella magistratura. Entonces nos trasladan el juicio al día 18 de febrero. Comparecemos, mucha gente va en apoyo a nuestras reivindicaciones y al mismo tiempo para poder sacar una sentencia un poco favorable, y resulta que el magistrado dice, excusa, de que había estado de viaje y estaba muy nervioso, cosa que nosotros no creemos, sino que al fin y al cabo, por lo que estaba nervioso es por la gente que había afuera apoyándonos y porque era así, ¿no? Bien, resulta que nos trasladan el juicio al día 24 de febrero. El día 24 de febrero nos presentamos y claro, como es normal, la tercera va la vencida, nos hacen el juicio. Entramos y nos empiezan a nombrar y tal, y empieza el juicio. Muy bien, pues una vez listo y en marcha el juicio, salen testigos por parte de la empresa y sin quererlo cogen y atestiguan a nuestro favor, cosa que nos ayudó, ¿no? Pero que no fue bastante, dado que el juicio era meramente político y no elaborado como tenía que haber sido, y era a 2 personas en concreto en vez de a los 13 despedidos que éramos los que teníamos el tinglado, ¿no? Entonces resulta que empiezan a sacar pruebas, piden pruebas grafológicas y demás. La empresa, no sé cómo se apañó, sacó un papelito de la prueba grafológica de un chico que pedía la cabeza de uno de ellos y responsabilidades de varios y tal. Cuestión que no nos sirvió para nada, porque la cabeza de esos señores no nos sirvió para nada, ¿no? Pero mira, así fueron las cosas. Total, que lo que quedó bien palpable era que nuestra intención era luchar por unos intereses y mirar de conseguirlos. Lo que pasa es que cada uno después le da la vuelta como quiere, ¿no? Total, aquello era un rollo, ¿no? Era un rollo porque estaba clarísimo, ¿no? Estaba muy claro el juicio y resulta que al final nada. Una imagen vale mucho más que 1000 palabras. Señor Pere de Jaume, han vuelto al trabajo. Ya era hora, caramba. Hay que ver lo que han aguantado estos condenados. De todas maneras, el balance no ha sido demasiado negativo. Los que más incordiaban siguen en la calle y el resto estarán achantados. Mire, Lamas, ahora queda usted como administrador único. Señor Pere de Jaume, no sé cómo expresarle. Déjelo. Usted será solamente un pararrayos. En cuanto podamos, expediente de crisis y suspensión de pagos. Pero hombre, no se quede ahí. Vaya, a la fábrica que es su sitio. Se acabó la huelga y empezamos el trabajo. La empresa nos presentó la segunda parte de su plan, expediente de crisis, de modelación de plantilla, que es una manera fina de llamar a los despidos, y nosotros respondimos de la siguiente manera. Hicimos una asamblea en la Sagrada Familia, en el patio de la Sagrada Familia, porque no lo dejaban ya, estaban hartos de que hiciéramos la asamblea dentro, para decidir entrar a trabajar. Se hizo una votación a mano alzada, cosa que fue mayoría. Entonces se decidió el día siguiente empezar a trabajar y estuvimos a las 6:15 en la puerta para entrar todos juntos, para que no se entrara desmadrados. Entonces estuvimos puntuales, no se entró nadie hasta que no llegamos todos.
vinieron también los despedidos, incluso compañeros de otra fábrica, porque ya sabían de que iba nuestra huelga y todo. Entonces nos despedimos de los despedidos, cosa que mucha gente se abrazaron y entraron con lágrimas en los ojos. Yo fui una de ellas. Entonces al entrar a la fábrica pensábamos que había mucha represión, cosa que no encontramos, todo lo contrario. Había bastante desmadre y cada uno hacía lo que quería. Porque antes, cuando entrábamos a alguna huelga o habíamos hecho algo, no nos dejaban ni ir al lavabo más de 2 veces al día, no nos dejaban hablar con los compañeros. O sea, si tenía un compañero delante o detrás no podía decirle ni dame esa pieza, cuando que le decía 2 cosas seguidas ya te decía ¿qué hablas o qué haces? Si pasábamos por ahí al lavabo y le decía a alguna compañera algo, igual te iban a decir también que qué le habías dicho. No sé, yo vi que había un ambiente bastante raro y empezábamos a sospechar. Le decíamos a los compañeros que estaban en el comité, a algunos, porque otros también veían que era bastante raro. Le decíamos qué pasaba y decían que tranquilas, que los pedidos lo habían, o sea, lo habían devuelto y tenían que volver a pedirlo y que había este follón, que tranquilas, que no pasaba nada. Bueno, pues yo no lo vi así, por lo menos en el sexto que estaba yo, no sé. Nosotros estuvimos 15 días o así trabajando, normal, terminando los trabajos que teníamos y no sé, lo vimos normal hasta que ya empezó a faltar la faena y no subían nada. Entonces, no subían nada y entonces ya pues le decíamos al comité que qué pasaba bajo el comité, porque uno de compras había dicho que estaban anulando los pedidos. Entonces bajó el comité a hablar con el director y dijo que no, que todos tranquilos, que no pasaba nada, que necesitaban su tiempo para que vinieran los pedidos y bueno, así seguimos, no sé, hasta el día 22 de abril que llamaron al comité, entonces bajó el comité y fueron a decirnos que no nos pagaban, que habían presentado suspensión de pago. Bueno, resulta que era viernes como uno de tantos y estábamos trabajando en la fábrica, como siempre. Entonces, al llegar a las 3 de la tarde, como veíamos que nadie nos venía a pagar, entonces llamamos a la fábrica de la calle Marina, porque había otra fábrica en Vallirana, y nos llamamos aquí y dijimos que qué es lo que pasaba, que no nos pagaban. Entonces nos dijeron de Marina que tampoco sabían qué es lo que sucedía. Pero sí lo sabían las chicas de la oficina que trabajaban en Vallirana, pero como teníamos horarios distintos no nos pudo comunicar lo que sucedía. Entonces llamamos por la tarde a Vallirana y le dijimos que qué sucedía, que no nos habían pagado y que estábamos todos aquí en la fábrica de Marina. Vinieron enseguida y nos dijeron que habían hecho suspensión de pago. La ocupación duró aproximadamente unos 2 meses. Al principio había un estado de nervios bastante fuerte que poco a poco se fue superando. Entonces todo el personal estábamos abajo, pero como más comodidad preferimos subir al despacho. Entonces la gente se fue distribuyendo, las mujeres hicimos jerseys, yo en aquella época me hice 19 y los hombres se reunían y jugaban a cartas. A las 10 era la hora del bocadillo y todo el personal salía hasta las 10:30. A las 10:30 se convocaba asamblea con duración de unas 2 horas aproximadamente. Entonces todo el personal dejaba lo que estaba haciendo y se reunía. Entonces se iba distribuyendo la faena que había que hacer y una vez terminado, a veces duraba hasta las 3, entonces cada cual seguía haciendo lo que hacía. Entonces a las 3 el personal que tenía de quedarse a hacer guardias, que en aquel tiempo se decidió quedarse 10 personas. Que duró aproximadamente una semana, 15 días, pero como se vio que era en excesivo porque tocaba muy a menudo, entonces se decidió disminuir a 5 personas por turno. Entonces, en Vallirana, como todo eran chicas, se decidió que un hombre de los del turno, porque se hacían mitad hombres y mitad mujeres, fuera a Vallirana. Entonces, los turnos de la noche, que era el peor, se procuraba que no fuera muchas mujeres porque siempre eran las que tenían más problemas con la familia y en casa, ¿no? Que unas no querían, otras los maridos le ponían dificultades. Entonces trajimos sacos, otros pusimos en el suelo con esponjas de arriba del almacén, con cartones, en fin, en sillones de las oficinas lo fuimos arreglando. ¿Muchos problemas en la ocupación? Sí, hubo bastantes porque en la situación que estábamos había personas que estaban con la idea de que tenían de continuar trabajando y habían otros que opinaban que teníamos de estar al pie de las máquinas
cada uno en su sección, y entonces, pero al final se decidió que no, porque lo mejor era estar todos juntos por lo que pudiera ocurrir en aquellos momentos. Se plantearon discusiones sobre otros temas que eran la ocupación, en fin. ¿Sobre qué hablabais, discutíais? ¿De qué hablabais? Bueno, hubieron muchos temas, ¿no? Hubieron temas de, o sea, lo que podíamos hacer y, o sea, se hablaba de todo un poco. En el plan que estábamos, cómo llevaríamos las cosas adelante, o sea, hablábamos de... ¿Cómo veíais el porvenir? Uy, el porvenir lo veíamos muy negro, o sea, lo veíamos negrísimo, ¿no? Porque no sabíamos cómo teníamos de llevar la situación, porque nunca nos habíamos encontrado en una situación parecida y, o sea, había lucha entre nosotros mismos, unos que no estaban de acuerdo con unas cosas como se planteaban, otros con otras, o sea, hubo una cantidad de problemas enorme, incluso discusiones entre nosotros mismos, muchísimas. A raíz de los despidos, estando la empresa ya en crisis, quedaron los compañeros que quedaron despedidos en la calle seguían entrando en la empresa. Entonces la empresa los llegó a denunciar. Un día, estando dentro Borràs y Navarro representaba a los despedidos en el comité, llegó la policía preguntando por él y por Borràs. La policía subió al comité y se llevó a Pedro. Entonces Borràs se escondió dentro de la empresa y cuando se fue la policía también se marchó. La policía ha venido a detener a Borràs y a Pedro. ¿Qué dice? A todo esto, el señor Lamas bajó muy tranquilo por las escaleras y nosotros, de muy mala leche, cogimos y le dimos, ¿no? Le tiramos las gafas y le pegamos le pegamos un poco, no mucho. Entonces el tío se subió para arriba, ya un poco así, y nada, nosotros fuimos a la comisaría a ver que soltaran a Pedro, fuimos toda la fábrica. ¿Qué cuento más? ¿No? Señor Pere de Jaume, no se imagina qué violencia. Por poco no lo cuento. ¡Qué brutos! No sea usted exagerado, hombre. Son gajes del oficio. Además, ya le dije a usted que era como un pararrayos. Aunque la verdad es que esta ocupación empieza a resultar un poco molesta. Esto no es lo concertado, señor Pere de Jaume. Pere de Jaume. Usted me dijo que en pocas semanas yo podía disponer del solar. Y mire cómo están las cosas. No lo sueltan ni de noche ni de día. Y yo tenía los pisos prácticamente vendidos ya. ¿Qué quiere que le diga? No se puede prever todo. Además, ¿quién podía suponerse que estos tíos iban a reaccionar de esta manera? Hombre, don Santiago, permítame que me presente. Señor Pere de Jaume, de la derecha civilizada. Hombre. El señor Pere de Jaume. Muy bien. Hombres como usted son extraordinariamente necesarios en estos momentos en que nos disponemos a rellenar ese hueco entre las dos Españas. Hombres con vocación democrática, ¿me entiende? Muy bien. Bueno, pues, ¿en qué puedo servirle? Pues verá, don Santiago, tengo un problema y pienso que solamente usted podría echarme una mano. Dígame. Verá. Tiene usted toda la razón. Pero que toda la razón del mundo, hombre. Mire, a mí no me gana nadie a la hora de defender los justos derechos de los trabajadores. Nada. Eso sí, yo reconozco que hay momentos en que los pobres muchachos pues se pasan un poco, ¿verdad? Como esto que le están haciendo a usted ahora, que se parece muchísimo a una maniobra desestabilizadora. Y eso sí que no. De ninguna manera. Pero de ninguna manera. Bueno,
El caso es que yo tengo que ir a resolver unos asuntos ahora aquí a la Moncloa, echar unas firmitas, ¿sabe? Pero le aseguro que en cuanto tenga un respiro, le digo a Marcelino que vaya a ver a sus muchachos y que les cuente 4 cosas, ¿eh? No se preocupe, hombre, no se preocupe. Eso está arreglado. Encantado, ¿eh? Encantado, ha sido un placer. Adiós. Gran hombre, don Santiago. Gran hombre. Y pensar que hasta hace poco tiempo me olía a azufre. En fin, de sabio sé rectificar. ¿Y usted, Lamas? ¿Qué hace aquí? Vaya, a la fábrica, que para eso le pago. Y usted, Torrens, tenga un poco de paciencia. Bueno, un poco de paciencia, hombre, un poco de paciencia. Un poco de paciencia, porque... Un poco de paciencia. En enero del 77, los trabajadores de Numa empezamos una huelga. Fue en ese momento cuando vimos la necesidad de coordinarnos con otras empresas en nuestra misma situación. De ahí nació la Coordinadora de Empresas en Lucha. Esta coordinadora lo que pretendía era mantener la solidaridad de todos los trabajadores que estábamos afectados por una misma situación que era, el común denominador, los despidos, y conseguir saldar la huelga en las mejores condiciones. Cuando acabó nuestra huelga, la lucha de Numas, nos encontramos con que la patronal presentaba un expediente de crisis. Como ya teníamos la experiencia anterior, que era coordinarnos con otras empresas, vimos la necesidad de mantener esta experiencia y para eso empezamos a coordinarnos con otras empresas que también estaban en crisis. De ahí nació la Coordinadora de Empresas en Crisis. Esta coordinadora, el funcionamiento que tenía era, a partir de las asambleas de fábrica, estas asambleas elegían unos delegados y estos delegados se coordinaban semanalmente y en la coordinadora íbamos discutiendo día a día las acciones que teníamos que realizar. La coordinadora se dotó de una plataforma. La plataforma que tenía era, por un lado, conseguir que no hubiese ningún despido en ningún expediente de crisis. Por otro lado, conseguir que en caso de que fuésemos al carné de paro, todos los trabajadores lo pudiesen cobrar desde el primer momento. En segundo lugar, conseguir que todas las empresas en que hubiese habido fraude, que se demostrase que los empresarios habían tenido una actitud fraudulenta, tuviesen sanciones, o sea, que se les castigase. Por otro lado, conseguir que el gobierno se hiciese cargo de nuestra situación, porque entendíamos que los empresarios, si bien se libraban de las empresas dejando de trabajar en las calles, el gobierno, que en definitiva es el gobierno de los empresarios, el que tenía que asumir esa responsabilidad. Para eso planteábamos que el gobierno diese crédito a las empresas en crisis para que pudiésemos seguir trabajando. Por otro lado, pedíamos también que en caso de llegar a una situación ya de cierre de empresas, todos los trabajadores tuviesen una indemnización y al mismo tiempo que consiguiesen trabajo en otro sitio y en las mismas condiciones que donde estaban. Esta coordinadora ha venido funcionando durante varios meses, han ido pasando muchas fábricas, en concreto han pasado Roselson, Fisam, Eurosteel, Vattenfall, o sea, muchas empresas. Todas hemos intentado mantener la lucha lo más que hemos podido, unas estamos todavía en pie, seguimos luchando en contra de la crisis, otras han tenido peor suerte y se han cerrado, y otras han acabado. Aunque yo creo que aquí se tenían que divisar como 2 etapas en la coordinadora, ¿no? Yo pienso que hay una parte positiva, como podía ser, por ejemplo, la participación de los trabajadores en el proceso, sobre todo en la primera parte de la coordinadora, en el caso, por ejemplo, en el campo de fútbol de Gramenet, el festival que se hizo donde los trabajadores montaron todo el proceso, se fueron a contactar los artistas, se movieron, pusieron todo el tenderete, dieron propaganda, era una lucha suya, bastante suya, ¿no? Esto lo valoro como muy positivo y también pienso que como partes negativas, o sea que hubo también en este proceso de coordinadora, empezaríamos a entrar en el papel de los sindicatos y el protagonismo que querían acaparar ellos dentro de la coordinadora, ¿no? Es que pienso que aquí, cuando dices eso del periodo positivo, yo creo que es que la experiencia de la lucha contra la crisis, cuando los trabajadores se encuentran con un expediente de crisis en los primeros días, hay una respuesta ya radical porque se encuentran con que van a perder el puesto de trabajo y eso hace que haya mucha mayor participación y fue por eso que la coordinadora consiguió que hubiese mucha gente y que los representantes que íbamos a la coordinadora trajésemos detrás muchos trabajadores. Cuando ya la situación de crisis entra una dinámica ya de negociaciones, de que ya se va acabando la situación o bien que ya se consigue por parte de la empresa que el expediente tira para adelante o bien se retenga, ya la gente empieza ya a flaquear y ya se dedica más a trabajar y ya se olvida un poco de la lucha externa.
Bueno, a mí es que me parece que que el papel que han tenido los sindicatos en todo momento en la coordinadora ha sido como bastante nefasto, ¿no? O sea, porque, por ejemplo, los sindicatos cuando han venido allí, de lo único que se han preocupado, pienso yo, ha sido fundamentalmente, es decir, bueno, en todas las hojas que hacíamos, todas las jornadas de lucha que programábamos, al final que pusiéramos su firma, ¿no? Pero que en ningún momento... Bueno, pero es que lo que tú explicas no es así. Porque como se planteó con los sindicatos fue primero que las asambleas decían que los sindicatos no tenían que tener un papel protagonista, sino que lo que tenían que hacer era meramente ir a apoyar las decisiones de la asamblea. Entonces sí, eso pero, quitaba... por ejemplo, tío, no te pases, porque el rollo, por ejemplo, de la semana esa en crisis, allí nos tuvimos que rebajar ante el pacto de la Moncloa y ante la hostia en patinete. Me acuerdo yo perfectamente. Sí, pero mira, me acuerdo yo de la reunión donde precisamente donde se pretendía poner en esa hoja, ¿no?, al pacto de la Moncloa, y bueno, casi todos los sindicatos, excepto CNT me parece, y no sé si algún otro, quizás US o alguno de estos, no lo sé, pero bueno, que comisiones y que UGT, pero perfectamente diciendo que bueno, que si se decía algo en contra del pacto de la Moncloa, que se retiraban en ese momento de la coordinadora. Sí, bueno, pero es que eso yo no lo discutiría así, porque lo que se está discutiendo, una cosa es si los sindicatos valen o no valen. La coordinadora, lo que pretendíamos que participasen todas las organizaciones trabajadoras de los sindicatos, pero también yo me acuerdo que empresas de la coordinadora tampoco querían que se incluyese el pacto de la Moncloa. Yo también estoy de acuerdo con que las direcciones de los sindicatos no están apoyando la lucha contra la crisis. Yo entiendo que los sindicatos, realmente las direcciones de estos sindicatos están apoyando a la burguesía y están tramitando, lo que quiere la burguesía, apoyando los pactos, sacándole las castañas del fuego en la crisis. Yo creo que en ese caso sí, pero yo creo que los sindicatos, en el momento que participaban en la coordinadora, meramente se limitaban a apoyar las decisiones que había, y cuando planteaba ese dilema también lo apoyaron otra empresa. Eso es falso. Yo pienso que allí, tío, cuando nosotros teníamos un esquema que redactó varias empresas, precisamente uno fue Roselson y otro OSA, que redactó un escrito, ahí las empresas ponían que se cargaban al pacto de la Moncloa, y me acuerdo perfectamente que ante el representante de comisiones obreras allí, incluso el de Roselson le tuvo que pedir perdón porque el tío decía que, o no se quitaba la palabra de la pacta de la Moncloa, o si no, pues ellos se iban de ahí. Además, y no es más esto, sino es que más... Además es que los tíos iban con muy mala leche, ¿no? Porque me acuerdo que se les pidió explicación de decir, bueno, ¿por qué vosotros no estáis apoyando más, no estáis haciendo más? Porque las empresas sí que pedimos el apoyo de los sindicatos, sí que es cierto, ¿no? Pero que fundamentalmente respetaran que el protagonismo lo teníamos que llevar en todo momento las empresas que estábamos en esta situación. Exacto. Entonces los tíos, ¿cómo te lo justificaban, no? O sea, cogiendo y diciendo que, bueno, que ellos no podían hacer nada, ¿no? O sea, que ellos, bueno, que los militantes eran los que estaban en las empresas, ¿no? Entonces esta gente de empresas era la que se tenía que mover. Entonces ellos no llegaban a todas las empresas, entonces había muchas empresas donde no habían militantes. Bueno, pero es que en eso... 30 de junio se acabó la ocupación y firmamos un pacto con la empresa, pero no teníamos dinero para trabajar. Entonces todos los trabajadores decidimos ir a Madrid a por el crédito. Se nos promete el crédito y mientras tanto formemos un comité de control que es producción, ventas, administración, personal y asuntos generales. Llegaron los 10 millones y empecemos a trabajar. Pero claro, todo esto ha ocasionado muchos problemas que seguidamente le contaré a los compañeros del comité. Després de 2 anys d'estar tirant endavant la fàbrica per assegurar el lloc de treball sobre la base d'un esforç molt fort per part de tots els treballadors, defensant-se de totes les terceres persones que hi havia fora de l'empresa, com són els clients, els proveïdors, els bancs, els acreedors, totes les institucions del sistema, com poden ser magistratura, delegació del treball, etc., ens trobem en una situació com una mica complicada, no? Per una banda, estem veient que la dificultat per continuar venent electrodomèstics és considerable, doncs aquest mercat exigeix propaganda per una banda, una inversió en investigació que no podem fer, el qual ens impossibilita continuar venent electrodomèstics d'una forma indefinida. Per altra banda, veiem que els pedidors tampoc són suficients com per tirar endavant, continuar treballant amb un sou una mica decent. Per altra banda, hi ha la qüestió de la suspensió de pagaments, que s'ha de pagar durant el mes d'agost, a partir del mes d'agost, 2 milions mensuals a tots els acreedors de la suspensió de pagaments. Nosaltres pensem que això no ho hem de pagar, doncs no som nosaltres els responsables de la crisi de l'empresa, sinó la patronal. Patronal que, per altra banda, ha abandonat completament l'empresa i la dimissió de l'administrador que hi havia durant tot aquest procés ha sigut des del mes de gener, amb la qual aquí hem quedat completament sols, la patronal ha desaparegut totalment. Tot això no serien problemes si realment no hi hagués un cansament amb tots els treballadors, amb tota l'assemblea, que ha sigut provocat per tot aquest mateix 2 anys de lluita que realment han sigut molt costosos.
Llavors, la situació aquesta una mica més complicada, això que acabo d'explicar junt amb el cansament, està fent que ara ens replantegem d'alguna forma si té sentit o no té sentit continuar aquesta experiència, i si aquest comitè s'ha format és una mica per estudiar la possibilitat d'acabar això, de rescindir els contractes i de passar al carnet de paro, no? De totes formes, aquesta és la visió actual. Ara el que farem és anar explicant de quina forma s'ha desenvolupat tot aquest procés. Ara entrarà la gent que ha participat en els anteriors comitès per a comentar una mica tots aquests temes. En principi, tenint en compte que la gestió de l'administrador no era altra precisament que el tancament de l'empresa. Per tant, vam creure necessari amb l'assemblea formar un comitè de control. Sobre aquests comitès de control hi hauria molt que explicar, perquè com que hi ha hagut diferents fases i en tot el temps hi ha hagut diferents comitès que han funcionat de diferents formes, doncs fora molt llarg. Ara, en síntesi, podríem dir que formaven els comitès per controlar tota la qüestió administrativa i la qüestió de la fabricació. Hi havia un comitè que representava el comitè de control i un altre de gestió. El de gestió, diguem, eren les qüestions polítiques, el de control era de la fabricació de l'empresa. Aquests comitès, en principi, com és natural, no hi havia pas un acord unànim, sinó que hi havia moltes opinions diferents, hi havia moltes divergències, i aquests comitès es van variar en diverses formes. Inclús hi va haver moments que cada 3 mesos, per acord d'assemblea, es modificaven, cada 3 mesos es modificaven el comitè. I d'aquesta forma funcionaven, però sempre hi va haver unes divergències que no van funcionar mai completament d'acord, aquests comitès. Hi havia dues tendències que quasi podríem dir unes tendències que formaven part d'unes persones que eren grans i altres joves, i per tant els interessos, o sigui les opinions, eren molt diferents, perquè hi havia encara qui opinava que la fàbrica havia de funcionar amb els sistemes capitalistes. Y es claro, los jóvenes eran partidarios de que no, que funcionés la fábrica de una forma más, diríamos, socialistas. Yo me parece que aquí ha habido un error al comentar de esta forma las diferencias de los comités. Vamos por partes. No era la intervención de los comités, sino la intervención desde la asamblea, si acaso, de los componentes de ella. Que entonces sí que cambiaron los matices de cada uno pensar de una forma diferente. No es que me parece que ninguno desdeñara lo que era la parte de lucha en que nos habíamos metido. Quizás lo que no estuviera muy bien es conformes con las diferencias que pudieran existir en el seno del comité por diferentes opiniones en la marcha que podía llevar el sistema de NUMAS. O sea, la nueva directriz. No, solo era una aclaración sobre lo que ha dicho él de que existían 2 comités, uno de control y otro de gestión. Existía un comité de control que estaba formado por unas personas que eran delegados, elegidos por la asamblea, y otras que, aunque también eran elegidos por la asamblea, estaban en función de los puestos que ocupaban, o sea, que eran responsables de sesiones, ¿no? Entonces, para controlar mejor la producción y administración, o sea, personal, pues estaban estas personas que no eran solo elegidos por la asamblea como los delegados, sino que también en función del cargo que ocupaban, ¿no? Solo era aclarar una cosa, que el compañero cuando explicaba de los comités, bueno, él mismo ha explicado que no eran los comités los que decidían, sino la asamblea. Entonces luego él mismo se contradice porque dice que los comités todos eran de lucha, todos los comités han sido con presupuesto mucho a la lucha, ¿no? Y a mí me parece que sí, que todos luchábamos, pero cada uno con una idea diferente, ¿no? Y que sobre todo todos los comités eran de lucha porque teníamos una asamblea que nos respaldaba, porque si no los comités no seríamos nada. Cuando conseguimos que la empresa se retirase el expediente de crisis, que significaba 96 despidos, nosotros entendíamos que lo que pretendía la patronal era continuar la marcha de la empresa. Entonces formamos un comité de control precisamente para controlar que la empresa realmente se llevase, y si volvía a la patronal, que no pasase lo que había pasado hasta ahora. Entendemos que ese comité de control, aunque fuimos muy ilusos, porque al entender que podía volver la patronal, porque la realidad es que no volvió y que solo pusieron a un administrador que realmente lo único que hizo fue estar sentado en una mesa y descargar sobre los trabajadores la responsabilidad de llevar la fàbrica adelante. Amb les ganes que teníem tots de tirar la fàbrica endavant, principalment, bueno, era per conservar el lloc de treball,
ens trobàvem una incapacitat molt gran, que no teníem diners per invertir. No hi havia crèdit per enlloc, cap banc ens deixava ni 5 cèntims, ni com a empresa, ni com a treballadors, que per treballar es necessita matèria prima. Llavors vam decidir que es demanaria al Ministeri de Treball per poder conservar el nostre lloc de treball que ens donés un préstec. Es va demanar ja al mes de juliol del 77 30 milions de préstec. Això va portar doncs, moltíssimes gestions. 50. En 50 ens van dir que ens concederien 30 i llavors van fer moltes gestions. Relació del Treball de Barcelona, Ministeri a Madrid, vam tenir que fer molts viatges, unes comissions, inclús vam tenir que anar-hi quasi tots amb un autocar, vam anar-hi un dia a pressionar el ministre de Treball, ens van prometre que ens ho darien, però això va ser tot molt llarg, vam trigar molts mesos que vam tenir que estar dintre de la fàbrica. Cuando salimos del Ministerio de Trabajo decidimos en la asamblea dirigirnos al despacho del Pera de Jordi. Allí también se fue el apoderado de la empresa, el representativo, el tal Lamas, un pajarraco de mucho cuidado, y nos encontramos que él ya estaba en la puerta y decía que solo podíamos entrar una comisión de 3 personas. Nosotros en la asamblea habíamos decidido que teníamos que entrar todos o nadie. Entonces allí se volvió a replantear en una asamblea en el interior de la empresa, en el interior de la portería, y se eligió unas 20 personas, se dijo que quisiera entrar y se levantaron unas 20 personas que entraron al despacho. El Pera de Jordi estaba bastante tranquilo, pero resulta que delante del despacho había una comisaría y se iban paseando policías por allí. Entonces, o sea, tranquilidad de esto sería la qüestió de que tenia la comissaria delante. Esclar, el que em va sorprendre era que jo venia d'una empresa tradicional, em va sorprendre molt que aquí no hi hagués gerent, que no hi hagués, doncs, ningú que manés més que els altres, que no hi havia jerarquia. I una cosa que vaig comprovar quan jo vaig entrar, que va ser el juliol del 78, és que hi havia una sèrie de gent ocupant uns càrrecs que normalment són de molta responsabilitat dintre d'una empresa tradicional, que com pot ser compres, com pot ser producció, com pot ser ventes, hi havia una gent absolutament gens preparada, que era peonatge, que era un torner, que era una gent doncs, que a priori ho havia de fer molt malament i que realment la feina que devien de fer l'estaven fent bé i l'estaven doncs, portant a terme. No? Això, esclar, a mi també em va sorprendre bastant. És que crec que es tindria que parlar una mica dels distints graus de combativitat que hi havia amb la gent de l'assemblea, no? I que responia a raons que cada un tenia dins. Per exemple, l'autogestió suposava més combativitat que el control. Inclús la mesura del control ja era una actitud molt defensiva. Per exemple, jo opino que nosaltres haguéssim tingut que exigir a la patronal que posés el diner que va treure de l'empresa durant tants anys. La descapitalització que va fer a través de terrenos, Bergel, AFA, etc. Llavors nosaltres haguéssim tingut que fer aquesta exigència que posessin les pessetes aquí, no intentar contentar-nos amb el control. Per altra banda, també combatir la trampa que ens feia la patronal a la demanar la suspensió de pagos, quan hi havia una quiebra fraudulenta. Recordem-nos que dels traspassos dels lloguers de les finques demanaven fins a 40 milions de pessetes, quan només hem aconseguit 2 milions, màxim nosaltres, no? Això no sé si tenim que dir-ho ara. Llavors això es notava molt amb la gent que hi havia aquí dintre. Llavors la gent que estava per l'autogestió era molt més agressiva, era molt més combativa. Vull dir, allà a Balmes, per exemple, hi havia gent que estava per control l'AMAS, que no marxi l'AMAS, i per la gent que feia autogestió ja no comptava per res el l'AMAS. I aleshores aquesta agressió es notava amb els comitès, que es van anar canviant moltíssim, com per exemple, abans que la gent marxés, per exemple, doncs hi havia gent que, home, els proveïdors no, perquè són gent com nosaltres, que tenen molts problemes també, hi havia companys nostres que deien, no, hem d'aconseguir crèdits, o com ens enfrontàvem davant dels problemes, anar a un banc. Hi havia gent que recordem-nos que anàvem al banc, oi, no sé què diran el director, nosaltres hi havia, no, és que cal exigir crèdit de 90 dies pel paper que teníem per les ventes, no? Inclús les ventes, jo me'n recordo els cristos que hi havia a ventes, no? I estava el Jordi, estava a la que poden explicar més bé que jo, no, tot això. Bueno, yo en principio tendría que decir que entré a representante de especialista del torno, como ha dicho aquí el compañero, o sea, se ocuparon cargos que faltaban y tenían que ser ocupados por alguien. Entonces yo entré de representante, donde me enfrenté con una serie de cosas nuevas, completamente para mí, y donde procuré alinearme lo mejor posible que supe. Entonces nuestras primeras contraindicaciones al entrar a las tiendas era el desprestigio que habían hecho durante todo el tiempo siguiente los otros representantes. Entonces, claro, teníamos que luchar por una parte con el desprestigio de la empresa debido a toda la huelga, a todos los follones, a que no confiaban ya en la marca y al desprestigio que hubieran hecho antiguos vendedores, tanto de problemas personales con la gente o cosas así.
Oye, y sobre la otra casa que los otros vendedores decían que era... Entonces también sí, nos teníamos que acordar de aquellos otros representantes que entraron después en la National, en la Brown, o en otras marcas de igual de ventiladores y extractores, y entonces pues que venían allí a la tienda y por ejemplo la National, hay un recuerdo que en una tienda me encontré con el caso de que le había dicho a la tienda que si retiraba todos los productos de Numas, le montaban la tienda completamente puesta de aparatos, sin pagar ni un duro, conforme fueran vendiendo le fueran liquidando. O sea, que era una campaña de desprestigio por una parte de nuestra propia lucha hacia el capitalismo y por otra parte de los mismos representantes, los mismos directores que habían caído en diferentes empresas, todo de lo mismo. Entonces contra eso es contra lo que nos enfrentemos de momento y yo creo que íbamos tirando bastante bien. Lo que pasa es que llegó un momento en que la producción no acaparaba los límites o la demanda de aquel tiempo, porque me parece que os acordaréis que entonces estaban planificando qué aparatos y qué mejores aparatos se tenían que ir tirando. Entonces, como es lógico, se vendían los demás stock, con lo cual rebajábamos el stock de más demanda y a lo mejor nos quedaba un stock de otros aparatos que no tenían tanta salida. Bueno, el problema que yo tenía comercial se puede decir que el mismo que teníamos todos los compañeros cuando hemos salido de nuestro medio de trabajo, ¿no? Porque yo, por ejemplo, estaba en cadenas de montaje, ¿no? Yo conocía una especie de aparatos que eran ventiladores, eran aspiradores y enceradoras, pero no tenía ni idea en cuanto a motores. Entonces, al ponerse una persona a vender, pues tanto te pueden pedir ventiladores como aspiradores como un motor del año que se quiera pedir porque son antiquísimos. Entonces, yo como no los conocía, ni tenía ni idea de que eso existía y efectivamente existían, y había en el almacén montones de todas las clases de motores, ¿no? Y uno más pequeño, otro más grande y así. Entonces, a mí me pedían un motor y me decían, por ejemplo, un motorcito de un sexto de caballo. Y yo resulta que yo no sabía qué clase o sea, qué caballaje tenía cada motor, ¿no? Y yo iba buscando un motorcito así y no lo encontraba por el mundo Dios. Y cosas así, ¿no? Y claro, y el señor esperando, que es lo bueno, que el señor estaba esperando. ¿Y cómo le decías que yo no conocía aquello? Porque claro, sí es verdad que la NUMA lo ha conocido, o sea, el conflicto de Numa estamos conocidos, pero un señor que venga bueno, no digo de dónde, a pedir un motor, pues el tío a lo mejor no sabe nada y no le va a decir, mire usted, nosotros somos tal y tal y tal, no le iba a explicar todo el problema, ¿no? Pues entonces tú te tenías que hacer porque claro, comercialmente hay que representar el papelito de que todo va bien, ¿no? Y para poder ganar, poder vender, para poder tener dinero, ¿no? Y entonces esto es lo que yo no entraba nunca, porque a mí me parecía que nosotros habíamos entrado en este tinglao, pero era para hacer ver a la gente cómo estábamos y cómo verdaderamente estábamos allí, y por qué estábamos allí, pero no hacer el papel de que todo iba bien si eso es mentira, no íbamos bien. O sea, yo no lo entiendo muy bien, pero me parece que por ahí va. Hola. Quería un aspirador. ¿Puedes indicar? Tenemos este, que son 6.000 pesetas, el sonido de uso, luego tenemos este que es super confort, que son 6.200, y luego el super electrónico, que son 6.900. Este es que lleva el regulador del polvo y nivel del polvo. Y luego el combe, que son 3.100. Ya. Ahora lo que usted quiera. ¿Y este de 6.900 no me lo podrías rebajar un poco? No, a ese precio porque está ya en oferta, está a mitad de precio. Oye, una cosa, ahora, yo es que yo lo quiero para un piso, ¿no? O sea, varias gente que me está siguiendo todo el proceso de Numax y que si hemos luchado con nosotros, no sé si se puede hacer algo también. Yo de eso no puedo decir nada, tendría que consultarlo en la asamblea, porque nosotros está ese precio que estamos cobrando. Yo estuve de representante durante bastante tiempo, no me acuerdo cuánto es, y después a la salida de los 80 se fue el director comercial, por lo cual nos encontramos que en 24 horas teníamos que tomar ese cargo. Entonces, por razones de que yo había estado un poco más en la venta, no por otra cosa, tuve que entrar yo. Entonces aquello supuso para mí un cambio totalmente ya de representante a director acojonante, o sea, me perdía por todos los sitios, no sabía por dónde. Yo creo que más o menos por mi don de palabra o por lo que sea, salí adelante más bien o más mal con la ayuda de Mari Socorro y íbamos tirando bastante bien. La cuestión fue que llegó un momento en que yo desde mi puesto, que ya lo veía un poco todo más claro, donde ya me habitué al mes o cosas así, mi línea a seguir con el economista, porque entonces había el comité de control donde discutíamos totalmente todo lo que pasaba, mi línea que fue a seguir fue la de seguir con la antigua comercial. O sea, con la antigua comercial suponía respetar los antiguos descuentos que tenían los clientes a lo largo de haber comprado el aparato, esa primera.
con lo cual ya chocaba con otras ideas que decían que de aumento de descuentos nada, que todo ha contado y con nuevas bases de precios. Entonces yo mantenía mi postura de que subieran los precios, pero no que cambiaran los descuentos que ya tenían esos señores a lo largo de tantos años. Por una razón fundamental, porque en cuanto le quitáramos el descuento, iban a ponerse más en contra de Numax de cómo estaba. Entonces chocaron para mí dos ideologías muy claras. Una que era la comercial mía, de seguir dando la representación de un director comercial más o menos competente, un camuflaje, podríamos decir un camuflaje bien de director, puesto que no lo éramos. Y otra, la idea de Mario Socorro, que era la más directa a mí, que mantenía en que teníamos que dar la opinión a la gente de que éramos una gente revolucionaria, una gente que había salido... Un momento, eso me parece que me toca. Bueno, sí, es verdad, ¿no? Esto que está diciendo el compañero es verdad. Pero es que precisamente ya he dicho antes que no teníamos necesidad de representar una imagen de que era una empresa normal y corriente, de capitalistas. No, señor, nosotros no éramos capitalistas, somos unos obreros que nos han dejado aquí a la buena de Dios. Y nosotros hemos cogido esto por seguir ganando, o sea, tener un salario, ¿no? Y ya está. Entonces, el problema era este, en que nosotros, se puede decir que interiormente en comercial siempre estábamos en pugna, porque él pensaba de una manera y yo pensaba de otra. Entonces también se reflejaba mucho a que él ser un hombre y yo ser una mujer, siempre discutíamos en que él decía que yo era feminista, ¿no? Porque tal y tal, o sea, y entonces yo le decía, pues bueno, pues tú eres machista, o sea, simplemente. Y ahí teníamos las pugnas que siempre, o sea, siempre teníamos, eso es matemático, pero... Porque también pasaba lo siguiente, que cuando yo tenía que hacer una cosa no había un Dios que hiciera caso. Yo no es que yo tuviera que decir que me hicieran caso, sino que una cosa que había que hacer, pues había que hacerla. Pero entonces representaba que una mujer pues no puede mandar ni puede decir nada. Y no sé, porque ya se ha dicho desde el principio que aquí nadie mandaba ni había jerarquía, pero siempre cuando hay una persona que está haciendo una cosa necesita que otra le ayude y si pedía ayuda pues no te hacían caso, ¿no? Después de una asamblea en la que por lo menos nosotros creíamos que ya se había aprobado la socialización del carnet de paro y la igualdad de salario, lo que pensamos hacer fue, como había tanta división, pues una especie de estatuto en la que, o sea, participando toda la asamblea, nos rigiéramos internamente, ¿no? Entonces lo hicimos por las tardes, toda la gente que quería venir de la asamblea podía venir, claro, no vinieron muchos, ¿no? O sea, eran unas reuniones de unas 20 personas unos días, otros 10. Llegaron a ser 3 reuniones en las que se discutía cómo íbamos a funcionar aquí dentro después de esta asamblea, ¿no? Para evitar los enfrentamientos que constantemente había. Se empezó a hacerlos pues, por cuestiones de horario, la puntualidad sobre todo, como... la función de los encargados, unas asambleas de sección, pero cuando, no sé, ya se iban a discutir temas, yo creía que más importantes, ¿no? Como, no sé, los temas más importantes porque aquello era solamente, sobre todo la cuestión del horario, ¿no? La igualdad porque había mensuales y semanales y los horarios eran distintos y las faltas también. Pues fue cuando se decidió la marcha, bueno, cuando decidieron marcharse los 80 compañeros que posteriormente en mayo se fueron, ¿no? Y con esto quedó interrumpido y nunca se llegaron a montar estos estatutos, ¿no? Bueno, cuando la empresa, o sea, los trabajadores se deciden de llevar el control de la empresa, como no hay suficiente dinero como para cobrar los 170, 180 trabajadores que éramos dentro, pues se decide hacer un pacto con la delegación de trabajo. Entonces este pacto consistía en rotar la mitad de la plantilla de las personas no cualificadas, eran los que estaban en montaje, estaban en mecánica y tal. Entonces se reparte, o sea, se van cobrando una semana del carnet de paro y otra semana de la empresa. Así durante 6 meses y luego se hace otro pacto de otros 6 meses con las otras personas, la otra mitad de la plantilla. Entonces, cuando ya se decide de hacer, o sea, cuando ya se cumple este segundo pacto, le toca, el tercer pacto sería ya a las personas cualificadas. Pero entonces hay una división tan grande en la asamblea que ya, bueno, se reflejaba muy fuerte y estas personas deciden que sí, que ellos rotarían. Pero entonces hablábamos en la asamblea de socializar el carnet de paro, porque estas personas que habían estado rotando antes cobraban un mínimo, puesto que la cotización era mínima, ¿no? Entonces estas otras personas que ya llevaban un año cotizando bastante, porque o sea, ya nosotros dentro ya se cotizaba bastante para ellos, tenían un carnet de paro, o sea, en el pacto el carnet de paro que le pertenecía era bastante, o sea, bastante, ¿no? Entonces se dice de socializar este dinero para todos, puesto que antes unas personas cobraban, bueno, ya lo he dicho, no sé cuánto cobrabas tú.
Sí, yo cobraba aproximadamente en total unas 16.000 pesetas, pero había meses que cobraba con el carnet de paro 4.000 pesetas. El resto era más o menos lo que me daba la empresa. Entonces, como yo, había pues un montón de compañeros más. Exactamente, por ejemplo, lo que dice la compañera es que ella llegaba a cobrar unas 10.000 pesetas algunos meses, o de 12 a 10, 14 era el máximo que cobraba, y después, sin embargo, había otros señores que cobraban 35. Entonces ahora se dice socializar el carnet de paro por este motivo, ¿no? Para que todos cobráramos iguales. Entonces ellos deciden que sí, que se cobraría así, pero cuando ya estaba todo preparado para hacer el pacto, ellos se marchan. Bueno, ya digo que había una diferencia grandísima en la asamblea y en este motivo, cuando ya piensan que es su dinero, que no tienen por qué socializarlo con nadie, pues entonces deciden marcharse. Y que conste que era su dinero, sí, pero a costa de los dos pactos anteriores que se había hecho, a costa de los compañeros que menos cualificados estaban. Se creó una comisión que era gente de montaje, o sea, gente de montaje, o sea, los no cualificados, y luego personas de oficinas y encargados, eran unos representantes de cada uno. Entonces salieron varias propuestas, una de ellas era que para todo el mundo igual, todo el mundo cobraba lo mismo en base a que todos hacíamos lo que podíamos y no se respetaban tampoco ni quinquenios ni puntos. O sea, los quinquenios, en la medida en que todos habíamos conseguido el estar aquí, que el dinero lo habíamos conseguido entre todos, la antigüedad no valía en estos momentos. Entonces se repartiría el dinero en base a las necesidades reales que existían, ¿no? O sea, que no por ser más antiguo se necesitaba más dinero, sino que un padre de familia necesitaba más dinero que el señor, que aunque llevara 20 años, vivía solo, o era soltero, o no sé, o estaba casado sin hijos, ¿no? Entonces esta propuesta, luego había otra propuesta que era igualdad de salarios para todos, pero respetando quinquenios y puntos, ¿no? Y otra que era la de no, o sea, cada uno con su salario, ¿no? La primera propuesta nos aceptó, hubo mucho, bueno, sobre todo la gente que llevaba más años, hubo muchísima división y nos aceptó. Y la segunda también se discutió mucho, era un poco más aceptable para ellos, però... Vull donar les gràcies per haver-me convocat aquí, i que sóc un dels que vaig marxar dels 80, no? Llavors la meva postura en aquell moment va ser degut poder també en part el que diu la Blanca dels estatuts. Jo no veia una postura que a mi, per exemple, la meva idea era pues, que tothom havia de guanyar igual, ja estava d'acord, però d'una manera escalonada, sense tantes diferències com havien existit sempre, i se'm va començar a dir-me que si, per exemple, els quinquenis se l'havien de deixar, que si l'antiguitat, que si tot que gira, i jo, pues, francament, vaig creure que allò no em convenia, i va ser un dels motius per què vaig marxar. Parte del comité, que era los que defendíamos esta postura, tuvimos que dimitir porque era imposible hacer una apuesta común entre los dos bandos, ¿no? Nosotros pensábamos que la que defendíamos, yo es que defendía la postura de que los quinquenios no se fueran, que todos habíamos trabajado igual y que desde luego se repartiera en base a las necesidades reales que existían, que era muy difícil de averiguar estas necesidades, pero es que ni se llegó a intentar, ¿no? Si algú que em vulgui preguntar-me més directament, per això s'he vingut també. Sí, o sea, tú te fuiste solamente por el problema de los salarios, ese fue el problema por el que te fuiste. Sí, entonces actualmente, ahora en mayo del 79, hay una mínima de diferencia de salarios que oscila entre 4 o 5.000 pesetas. Entonces los que menos cobran, o sea, los que menos cobramos 32.000 pesetas aproximadamente, y los que cobran más, unas 36.000. Bueno, salarios, y luego que yo soy de una opinión, no me ha gustado nunca mandar, primera, y que me manden menos. Porque yo he estat de jefe d'equip i m'agradaria que hi hagués algú, mai he dit, tu has de fer això. Jo crec que la persona ja de per si té que saber el que té que fer. Ara, si arriba un moment que es troba entre l'espai i la paret, doncs lògic que millor es pregunti què és el que ha de fer, o si deixa això i agafa allò. Però com a iniciativa pròpia la persona és lliure. Des de l'Ego, Pau, estic completament d'acord amb el que dius, en principi, a la teva bona voluntat i la bona fe. Però sí que, per exemple, vull contradir-te en què l'actitud teva no és la de tots, sinó que precisament el conflicte que hi havia, o sigui, la contrarietat que hi havia dintre el comitè i la marxa vostra, va ser precisament perquè hi havia alguns que no assimilaven
no assimilaven, per exemple, el que no era el que tenien un càrrec, no era una funció a desempenyar, sinó que molts defensaven un càrrec. En quant a la qüestió econòmica també hi afectava, perquè ja saps exactament que hi havia que no volia que li traiessin res del sou, quan es havia dit que els sous es havien d'igualar una miqueta, perquè en la situació que estàvem, si hagués sigut que la casa hagués funcionat d'una forma capitalista, llavors no hi havia discussió, però precisament en les circumstàncies que estàvem, que tots hi posàvem el nostre sacrifici, tant era el sacrifici que, per exemple, el que tenia un càrrec que feia, per exemple, director, o el que treballava amb una màquina, perquè en un moment determinat tots havien de treure la cara i la responsabilitat. I que hi havia moments en què ens havíem de jugar alguna més que la responsabilitat, sinó que inclús hasta el físic, de vegades, no? I llavors, com que la responsabilitat tots eren iguals, però volíem que els sous fossin també iguals. Com que s'està parlant ja sempre també de dues formacions o dos bandos, doncs hi havia un bando i hi havia un altre bando dins del mateix comitè. Llavors nosaltres, per el que fos, nosaltres sempre estàvem en minories. Quan a l'hora d'arribar a fer una reunió, 4 o 5, i dels que havien de l'altre costat, doncs venien 8, 10, 12, és a dir que sempre, això és culpa nostra, ho reconec, però a mi que referir que està clar, ells presentaven una cosa, com que eren majoria, doncs amén. Nosaltres presentàvem alguna cosa, com que eren minoria, no es feia tampoc. Això és... No, pero en esas reuniones de estatuto que se hacían aquí por la tarde no se aprobaba nada. Eso tenía que ser posteriormente aprobado por la Asamblea. Nunca se llegó a aprobar ningún estatuto. No se convocó nunca la Asamblea. Y no se llegó nunca a convocar. Y una cosa que pasaba muy curiosa era que efectivamente esto en cuanto al comité podría pasar muy bien, pero que luego cuando estas cosas pasaban a la Asamblea y se presentaban las dos opciones, pues entonces resulta que ganábamos por mayoría. Se ganaba por mayoría la opción del bando contrario al que tú dices, ¿no? Pero entonces pasaba una cosa, que como resulta que eran personas mayores, que todo llevaba mucho peso en la empresa y tal, y siempre estaban mohínos porque habían perdido, pues nosotros decíamos, bueno, va tú, lo mismo da, vamos a hacer lo que ellos dicen porque al final tampoco hay que ser tan radicales, ¿no? Y pasábamos siempre a lo que vosotros queríais. Yo y a esto mayoría no de creo que veces. sea tal como se está contando en este momento. Primero porque pienso que las dos ideologías se trataban de explicar cada una a la Asamblea. Nos encontrábamos una serie de militantes de dos lados, eso en principio, con gente muy consciente y con una gente que no había hecho ninguna lucha. Entonces se presentaban dos alternativas. Una, que la propuesta de los estatutos para cualquier base, de por lo menos del otro bando que estábamos hablando, eran siempre directas a encasillar al tío, a hacerle una autodisciplina. Y entonces, en los otros bandos siempre presentaban alternativas de ninguna disciplina. Como es natural, la gente que no sabía ni era consciente de dónde iba, ni tenía idea de la autogestión ni por dónde saldríamos, iba a las bases más fáciles. Iba a las bases más fáciles. Y eso está comprobado. Oye, pero eso no es así, porque te voy a decir una cosa. Resulta que de la parte del comité que está ahí hablando en contra, o sea, de ahí salían todas las propuestas, porque de la vuestra eran poquísimas las propuestas que se pueden enumerar. Claro. La lucha estaba planteada en que unos querían cambiar las relaciones internas de la fábrica y otros se mantenían aguantando sus peripecias. Espérate. Entonces, unos planteaban siempre igualdad de salarios, asociación del carnet de paro, horarios más adecuados a todas las necesidades, la escuela dentro de la fábrica, fin de jerarquías. Es que tú lo planteas como si fueran anarquistas nosotros, y digo que no. Ni mucho menos, que al revés, los que estaban por esas medidas progresistas son los que están aguantando, los demás se fueron. Una medida progresista que en ese momento no podíamos tomarla, porque no podíamos permitirnos el lujo de hacer 3 horas diarias de clase en plena producción. Cuando la empresa plantea el expediente de regulación del empleo, nuestro objetivo esencial en esos momentos es la defensa del puesto de trabajo. Se acepta una reducción de jornada, pero a cambio se consiguen dos cosas que en aquel momento se consideran esenciales. Por una parte, el control de la marcha de la empresa y por otra parte, la readmisión de todos aquellos que habían sido despedidos durante la huelga. Se trata de implantar el control en la empresa con todas las dificultades propias de unos trabajadores que se han limitado a trabajar. Y a la vez hay un proceso de discusión en las asambleas que giran en torno a las diferentes alternativas que se puede dar al colectivo de trabajo vuestro, en cuanto que vais observando cómo la dirección va haciendo una dejación de todas sus responsabilidades. Tanto a nivel del comité como a nivel de la asamblea, en diferentes ocasiones discutimos las diferentes alternativas. Basta recordar cuando hablábamos de las posibilidades de una privatización,
de buscar nuevos inversionistas, de exigir a Pere y Jordi que invirtiera. Incluso se llegó a hablar en otras ocasiones de los problemas que podía acarrear la nacionalización, lo que eso suponía en cuanto a una socialización de pérdidas. Por otra parte, todos los problemas que generaba por sí mismos el control, y en diferentes ocasiones analizamos a fondo una posible salida que era la autogestión, bien en forma de cooperativa, bien en forma de sociedad anónima laboral. Sí, a lo que llegamos fue a un régimen más o menos autogestionario, no fue por una decisión votada en asamblea y asumida por todos, digamos, sino más bien fue por la misma marcha de los acontecimientos, por la misma dejadez de la patronal, por la necesidad de tener que cobrar un salario cada semana, y a la vez, cuando llegaron los millones, si la empresa aquí no hacía funcionar esto, pues evidentemente alguien lo tenía que hacer funcionar. Quiero decir que la autogestión no fue en ningún momento una decisión votada, sino que fue la misma dinámica de los acontecimientos la que nos llevó a esa situación. Bueno, en realidad llegó un momento en que los trabajadores tuvieron que asumir todos los trabajos que implicaba la puesta en marcha de la fábrica y el funcionamiento normal. Yo pienso que se ha hablado de toda la problemática externa que dificultaba un proceso normal de la fábrica. Los problemas para conseguir unas condiciones de pago de los clientes que fueran aceptables a la situación realmente muy delicada de la economía de la empresa, toda la problemática de conseguir condiciones de pago de los proveedores que estaban absolutamente cerrados en banda, es decir, hubo una serie de problemas externos a la empresa que han dificultado grandemente la marcha de esta, ¿no? Y que nos han abocado a la situación pues grave en que nos encontramos en estos momentos. Pero hay toda una problemática que quizá no se ha enfocado y es la problemática interna de autoorganización y de entendimiento entre los propios obreros, ¿no? Quizá hay muchos años de experiencia de funcionamiento de empresas capitalistas a base del típico señor del látigo que va haciendo pues funcionar a la gente, ¿no? Pero no estamos acostumbrados a trabajar en un régimen autogestionario sin jerarquías, sin mandos, sin una disciplina rígida. Para una empresa capitalista lo que se oye decir es que los trabajadores son tontos, solo sirven para estar en las líneas cumpliendo las órdenes del jefe y que no sirven, o sea, no tienen capacidad de pensar, no tienen capacidad de nada, ¿no? Entonces aquí me parece que hemos demostrado precisamente lo contrario, ¿no? Que nosotros solos hemos sido capaces de arrancar esto, de responsabilizarnos cada uno de nuestro trabajo, que somos realmente capaces de pensar y que si tenemos un interés somos capaces de llevarlo adelante, por un lado. Luego, por otro lado, está la cuestión de la igualdad salarial, que es otro de los puntos claves de una empresa capitalista, ¿no? Que defiende que tienen que haber distintos salarios, además con diferencias considerables, porque la responsabilidad es distinta, por una serie de mecanismos, cuando realmente quien produce en la empresa es el trabajador y el dinero se saca siempre del trabajo asalariado, no de la dirección, ¿no? Entonces aquí lo que hemos intentado, y de hecho lo hemos conseguido, es reducir al máximo esta escala salarial. Lo digo como un dato importante, ya se ha explicado antes de qué forma se ha hecho, pero que realmente se ha conseguido y ha funcionado, ¿no? Entonces lo que sí cabe plantear es si en esta situación, y estos son dos aspectos muy concretos que me parecen importantes, seguro que hay muchos más, y que ha servido mucho a nivel individual de cada uno de los que estamos aquí, pero que también puede servir para que, no sé, para explicarlo a los demás trabajadores y para que realmente pues, sirva esto para discusión y tal. Pero, por otro lado, lo que sí cabe plantear es si en esta situación se puede estar indefinidamente, cuando realmente todo el marco es hostil, cuando estamos de alguna forma poniendo en cuestión las mismas normas de funcionamiento de una empresa y de la sociedad capitalista en último término, ¿no? Yo el problema de la autogestión, o sea, si bien estoy de acuerdo con que la autogestión es posible y viable, el problema no se sitúa en la conciencia solo de los trabajadores, sino en qué marco será esa autogestión. Si realmente, en las condiciones actuales del movimiento obrero en España, con un mercado capitalista, si realmente la autogestión en el sentido de que los trabajadores, aparte de que aquí ya hemos demostrado que podemos dirigir una empresa, si las relaciones económicas que se dan de nuestra empresa con el conjunto de empresas del mismo ramo, si es posible mantenerlas. Yo con lo que han dicho los compañeros en parte estoy de acuerdo, pero no completamente, porque pienso que están contando todo muy bonito y yo creo que hubo muchos más problemas. O sea, antes de irse el año pasado se fueron un grupo y antes de irse este grupo había muchos problemas porque pensábamos cada uno una manera de llevar las cosas. Se fueron esto, continuaba habiendo problemas. Y o sea, cuando el compañero ha hablado de lo del colegio y es cierto que se hicieron, pero dejamos de hacerlo porque había compañeros que no estaban de acuerdo, continuamente estaban pendientes. Que no hubiese trabajo, estaban pendientes de que la gente estaba en clase y todo esto. Y es cosa que no hacía mucha falta porque ahí vemos compañeros de aquí que no sabemos muy poco.
Y por parte también he visto muchos problemas, no sé, por lo de los salarios, que de acuerdo que se llegaron a poner unos salarios iguales, pero entonces no había encargados ni había, no puede ser nadie responsable en según qué cosa. Entonces nadie quiere saber nada de nada. Entonces yo he visto que había mucho de bueno, pero también he visto mucho de malo. Bueno, las clases de lo que eran era de máquina, de autogestión, de matemáticas, de gramática y de catalán. Estas clases tenían una doble finalidad. Por una parte, el que en general la gente que trabaja en fábrica pues es gente que no ha tenido estudios, gente que sabe bastante poco, o sea, es un nivel cultural bastante bajo. Entonces se pretendía por una parte que la gente, una serie de necesidades que tenía, que pudiera cumplirlas, como el hecho, no sé, de aprender a escribir, a hacer números, a una serie de cosas que no sabía hacer, ¿no? O que sabía hacer bastante mal. Entonces, esto por una parte, y por la otra, el hecho de que, bueno, como antes decía una compañera, que la gente, bueno, entra en una máquina, se pone a trabajar en una máquina y no puede aspirar a trabajar en ningún otro sitio más. Entonces aquí todos hemos hecho de todo, ¿no? Entonces se trata de que gente que ha estado trabajando en una máquina también pueda en un momento determinado estar trabajando en una mesa de trabajo, ayudando a hacer los sobres del semanal o haciendo cualquier cosa de oficinas, ¿no? Es decir, bueno, que todo Dios sepa hacer un poco de todo para que así se pueda tirar para adelante, ¿no? La autogestión o como se lo quiera llamar. Para mí hay un dato clave en todo este proceso y es que a lo largo de las diferentes asambleas se constata una desvinculación de la asamblea del movimiento obrero. Entendido por movimiento obrero algo muy concreto y es el de todos aquellos trabajadores que viven una situación análoga a la vuestra. Lo que pasa es que nos encerramos en la defensa del puesto de trabajo, pero desde un punto de vista, como diría yo, gremialista, en el sentido de que nos encerramos en nuestro puesto de trabajo intentando que producir para mantener ese puesto de trabajo. Y perdemos de vista que el responsable, perdemos de vista que las problemáticas que nos indujo a la lucha, que era la defensa del puesto de trabajo y buscar responsables, asumimos nosotros la responsabilidad y perdemos en ese momento de vista la solidaridad con otra fábrica y la búsqueda de objetivos comunes. El objetivo que en principio de la lucha se planteaba, que era responsabilidad en un principio a la patronal, cuando esa patronal desaparece, responsabilizar al gobierno, que yo creo que fue una de las cosas que se planteó cuando el préstamo, porque el préstamo no vino en el sentido solo de buscar dinero, sino que se planteó un debate de responsabilizar en un principio a la patronal, cuando vimos que era imposible responsabilizar al gobierno y surgió el debate si nacionalización sí o no, y vimos que esa alternativa no era posible en una sola empresa y que tenía que ser globalizada al movimiento obrero, o sea, una salida común a la crisis, y nos planteamos exigir la responsabilidad de que el gobierno de los empresarios accediese, si se puede decir, a tirar esta fábrica para adelante. Quiero decir que todo ese debate, para mí, lo más contradictorio y lo más erróneo que he visto es ese encierro en nuestra misma experiencia que ha impedido, se puede decir, que la experiencia, cuando ha tenido que continuar, ha perdido de vista ese objetivo y nos ha llevado a una situación que lo único que se ha planteado es si tenemos ganas, si realmente hay ganas y combatividad de tirar la experiencia para adelante. Empezó a aparecer como un criterio inconsciente, a mi punto de vista, como una especie de actitud en que a la gente no se identificaba con la producción global de la empresa. No es que no hubiéramos sido capaces de producir, no es que no hubiéramos sido capaces de vender, pero si quien vendía, vendía a desgana, y quien producía, producía a desgana, que era muy distinto. Había como una especie de falta de identificación con lo que se hacía. Y para mí había aparecido realmente lo que era el contenido de clase obrera, que es esa disfunción que estábamos cumpliendo aquí. Estábamos asumiendo la solución de un problema que corresponde únicamente a la patronal y en última instancia al Estado. Yo una de las experiencias que he tenido aquí, llevo muchos años, que había una dirección y de la dirección hasta el último trabajador pues había una serie de mandos tremenda, había 5 o 6 mandos, sueldos fuertes. Y ahora hemos demostrado por qué no se necesitaba tantos mandos. Nos hemos quedado nosotros solos, un preparador, él ha preparado una línea, cuando ha hecho falta el personal la ha llamado, el personal cada uno se ha puesto en su sitio sin tener que ir con el látigo a decir tú aquí, tú allá, el que no ha sabido se lo ha enseñado y todo ha funcionado perfectamente, sin tener que haber tantos mandos, tantos látigos, o sea que, y cuando ha habido una fecha de entrega, para tal día se necesita esto, que se ha de mucho trabajo, pues se ha cumplido. O sea que se ha trabajado tanto como se trabajaba antes con tantos látigos y con tantos mandos. Ha dado una demostración que no hacía falta tanta eso, que nosotros solos podíamos trabajar bastante bien. Yo lo que quisiera es hacer una pregunta de un tema que surgió en numerosas asambleas, y es, y además como una constante, el hablar de una segunda explotación, que habíais salido de una primera explotación y que habíais caído en una segunda explotación. Antes que se fueran los 80 compañeros de aquí en la empresa, entonces yo particularmente me sentía como se habían ido la patronal y como continuaba explotado para mí. Entonces era debido, que pienso, a que seguía habiendo una diferencia entre unas personas
como el problema era de todos alegrábamos lo mismo, y había una diferencia de salarios. Había una diferencia a la hora de trabajar en que, o sea, había una serie de gente determinada no se querían poner a trabajar igual, no como los demás. O sea, había gente de línea que estaba trabajando, gente de máquinas, y había otra serie de gente que por el mero hecho de que cuando la empresa eran preparadores o cualquier otra cosa, no se mojaban. Entonces esto para mí ya en parte era una de las cosas que cuando se hizo los estatutos con esta serie de gente, o sea, iba enfocados a si nosotros mismos, ¿por qué tenemos que trabajar 8 horas o 16 o 12 si se puede hacer la producción en 4 y si se pudiera mantener? Ellos decían que trabajaban 8, 8 y 8. Para reducir el horario nos costó mucho. Y decían, decían que el que llevaba 4 faltas o 2 faltas seguidas tarde, o sea, esta gente se le tenía que poner una sanción. Además de poder hablar con ellos y decirle, oye, ¿qué te pasa? ¿Tienes algún problema o algo? No sé, tema de relación. O sea, aquello a mí me parecía igual, o sea, diferentes personas, pero me parecía igualmente que me estaban explotando, ¿no? Sí, yo no tanto la explotación de unos por otros, sino que yo creo que una empresa autogestionada en el marco de esta sociedad es imposible si no es a base de una autoexplotación. Pero autoexplotación por parte de todos. Yo no creo que una empresa autogestionada sea capaz de competir con las demás empresas, con una empresa capitalista y mucho menos con las multinacionales, ¿no? Que no sea a base de hacer unas horas, bueno, de hacer muchísimas horas, porque tienes que competir con maquinaria nueva que una empresa que no tiene dinero no puede comprar, y también, y sobre todo en nuestro ramo, con lo que es la publicidad, ¿no? Con lo que es la televisión, y esto, pues, lo que come el coco a la gente, todo lo que va de publicidad. Entonces, para competir con ella, lo que tenía que ser a base de trabajar como negros, de cobrar salarios bajos, y desde luego yo lo que no estaba dispuesta y lo que no estoy dispuesta es a hacer esto, ¿no? A que si se sale vale y si no, pues a autoexplotarme, no, a coger el látigo y darme yo misma, no. Ahora hay un hecho cierto, y es que en la asamblea de Numax hay 2 grupos. Un grupo de trabajadores considera que esto es Numancia y acepta la idea de autogestión, pues porque considera que no tiene otra solución y está dispuesto a morir aquí dentro luchando por el puesto de trabajo, quizás sin más objetivos. Javi ha dicho y ha explicado lo de la segunda explotación, y yo estoy de acuerdo con él, y esto es lo que motiva la ruptura dentro de la asamblea y el que salgan 80 personas. Ahora, yo también recuerdo que en aquella asamblea se plantea, sobre todo por aquel grupo que no podemos calificar como de Numancia, que si se quieren buscar nuevas alternativas, nuevas salidas por la lucha del puesto de trabajo, es absolutamente necesario el continuar la lucha en la calle, el seguir exigiendo responsabilidades a la patronal, al capital en general e incluso al gobierno. Yo quisiera insistir con lo que ha comentado Reyes anteriormente, en que, bajo su punto de vista, para él un poco Numax había abandonado la combatividad exterior, o sea, el exigir que el capital retornase a la empresa e incluso subir a las esferas del gobierno exigiendo que resolviera el problema de la empresa, ¿no? Y yo, por otro lado, creo que en Numax ha habido, por el contrario, una especie de interiorización de la lucha. Es el buscar realmente el motivo por lo cual la gente estaba aquí dentro de Numax. Yo creo que ha habido como una descubierta, antes ya lo he dicho, un poco inconsciente, pero de su protagonismo social como movimiento, como Asamblea de Trabajadores de Numax. Porque anteriormente, yo estaba con ellos también en muchas ocasiones, yo creo que toda la lucha que se llevaba estaba como manejada. Había unos hilos muy sutiles de la burguesía, del Estado, en que a través de la autogestión, a través de estas ayudas del Estado, a través de tal, lo que intentaban los trabajadores era resolver problemas que realmente no era función de los propios trabajadores. Y en ese sentido yo creo que los trabajadores de aquí han abandonado precisamente esta combatividad, que en el fondo estaba dentro de lo que se podía decir integración, y han decidido ir al paro muy conscientes de que todo el problema de la empresa en crisis, y incluso el mismo paro del puesto de trabajo, es un problema que hoy toca al Estado en última instancia. Me parece que he escuchado, o hemos escuchado todos, suficientes valoraciones de lo que ha sido un poco el proceso de Numax. Por parte de Reyes, por parte de Ricou y algún compañero más. A mí me parece que lo que no hemos valorado en sí no ha sido ni la marcha de aquellos 80, aquellos famosos 80,
ni los 15 o 20 que se marcharon hace muy poco tiempo, ni quizás nosotros mismos valoramos el verdadero sentido que hemos tenido en este tiempo que hemos estado con esta autogestión. Una autogestión en la cual me parece que ni los comités que han habido anteriores, ni el comité actual, ha tenido una verdadera visión de lo que podría ser la autogestión. Esa autogestión que estamos diciendo que tiene tanto valor. Y sí tiene muchos valores, pero no hemos podido todavía concentrarnos en ellos. Los compañeros han tenido, unos y otros, unas visiones y algunos más oportunidad en actuaciones. Pero en sí hemos llegado a lo que teníamos que llegar. A que el mundo capitalista no se hundirá hoy por hoy porque estamos enmarcados en él. El señor Torres tiene aquí, tiene todo el edificio, lo tiene él. Todo el terreno lo tiene él, ¿eh? Y no vamos por aquí y no vamos para allá abajo. O sea que todo lo tiene él. Y nada más. Y aquí entramos una infinidad de personas, ¿eh? Bueno, que quedamos pocos. El señor Lanao, el primero. El del campo. Bueno, el Cisco. Y aquí quedamos aquí, o sea que nos quedamos, no sé cómo decirle. Nos quedamos que vamos a ir a la calle así, se dejamos. Y entonces era una eminencia. La Versa era una eminencia. Vino la Numas, se cayó toda la tierra. Y acabó. Vale. Llegamos al final marcado con una fiesta que indica final de película y final de una labor de 2 años de unos trabajadores en una crisis, y que es una película que no puede perderse nadie, que toda la clase trabajadora tenía que verlo, y es una labor de la que tenemos que estar muy satisfechos. Bueno, ahora vamos a amenizar un poquito esta fiesta con un poco de música. ¿Empezamos? Venga, 1, 2, 3, go. ¿Qué pienso hacer? Pues realmente todavía no lo sé, pero espero que pueda encontrar algo donde poder vivir todavía, ¿no? Bueno, yo me pienso ir a Sevilla porque yo soy de Andalucía y pienso aprovechar el carnet de paro para estudiar magisterio. Lo que tengo muy claro y he sacado de esta experiencia es que a mí no tengo que pasar hambre para que me exploten otra vez de la forma que me han explotado y quiero hacer un trabajo que me guste y que donde esté bien, ¿no? Pero trabajar otra vez, explotarme, ni hablar. Tengo que pasar mucha hambre para hacerlo. Cuando se acabe los números, no se dicho de Yo desde luego entrar en una fábrica ni hablar. Pienso organizarme de una manera para poder vivir. Si es posible en el campo, cambiar un poco de vida, porque esto de estar en la fábrica en cadena te anula completamente. Luego los niños no quiero que suban en la explotación que yo he subido, quiero que se desarrollen más libremente. Bueno, en fin, un rollo, vivir en la ciudad es un rollo. No sé, no tengo todavía previsto lo que pienso hacer, ¿no? Algo tendré que hacer desde luego si quiero vivir. Desde luego meterme a trabajar bajo el mando de otros patronos no lo haré nunca. No em facis pensar en aquestes coses. Tinc que buscar feina per força perquè tinc 50 anys, però de moment no vull pensar-hi. Ha sigut molt bona l'experiència que hem tingut a Númex, a poder aguantar durant 2 anys tota aquesta lluita contra el capital i mira, aguanto amb bona cara. De momento
seguir con el carnet de paro y seguir estudiando que he empezado este año. Nada más, ¿no? Después buscar trabajo. Bueno, supongo que seguiré estudiando y no sé, lo que tengo claro supongo que será algo que te ha dicho mucha gente, ¿no? Aquí, y es que no piensa volver a dar golpe en su vida, o por lo menos lo voy a intentar, ¿no? Que yo creo que es el proceso más consciente que dentro de la lucha contra la crisis se ha llevado. O sea, creo que en ningún sitio se ha llevado una participación por parte de todos los trabajadores tan consciente, no solo cuando les ha afectado un problema concreto de aquí de la fábrica, sino que viene anteriormente, porque aquí desde hace ya casi 3 años se empezó haciendo paros incluso contra la represión, tanto cuando Garmendia y Otaegui, recuerdo ahora, que mientras que los demás pararon 1 hora, nosotros paramos un día entero, ¿no? Y siempre había una conciencia bastante solidaria. Entonces no es de extrañar que ahora, cuando el problema les ha afectado a la gente de Numa, lo estén llevando con una participación y decisión de todo el mundo, o sea, de toda la gente en la asamblea controlando, ¿no? Adiós muchachos, compañeros de mi vida, barra querida, de aquellos tiempos, me toca a mí hoy emprender la retirada, debo alejarme de mi buena muchachada. Adiós muchachos, ya me voy y me resigno, contra el destino, nadie la talla, se terminaron para mí toda la paz. Mi cuerpo enfermo no resiste más. Si acuden a mi mente recuerdos de otro tiempo, de los bellos momentos que antaño disfruté, cerquita de mi madre, santa viejita, y de mi noviacita que tanto idolatré. ¿Se acuerdan que era hermosa, más bella que una diosa, y que diosa de amor le di mi corazón? Que levante la mano 3, que es el señor Lamas. ¿Qué opina 3 de Lamas? 3, ¿qué opinas de Lamas? ¿Qué opinas de Lamas? ¿Qué piensas de Lamas? Serenidad. Todo se arreglará. Se arreglará a vuestro favor. Voy al lavabo, me voy al lavabo, que tengo ganas de ir al lavabo, por favor, dejarme irme al lavabo, por favor. Venga, que vamos a romper la semana que viene lo hemos cobrado, ¿no? No tengo ni tiempo, por favor, estoy desesperado, dejarme irme al lavabo. No sé, señor celoso de sus encantos, hundiéndome en el llanto, me la llevo. Adiós muchachos, compañeros de mi vida, barra querida, de aquellos tiempos, me toca a mí hoy emprender la retirada, debo alejarme de mi buena muchachada. Adiós muchachos, ya me voy y me resigno, contra el destino, nadie la talla,
terminaron para mí toda la farra. Mi cuerpo enfermo de recibo